Muy buenas tardes, colegas, licenciados en enfermería, personal de salud en general. Mi nombre es Jesús Castillo Lagos, soy médico neumólogo del Hospital Regional. Bien, continuando con la serie de exposiciones, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el tema tan importante que es el derrame pleural. Un momentito, por favor. A manera de introducción, simplemente decirles que la pleura tiene una función muy importante en la expansión pulmonar. Esta pues nos ayuda a facilitar el movimiento, permitiendo una fricción mínima entre el parénquima de acuerdo a tamaño durante el ciclo respiratorio. Como sabemos nosotros, existen dos tipos de pleura, la pleura visceral y parietal. La visceral que está adherida al pulmón propiamente dicho, y el parietal que está adherida al tórax, ¿ya? Y de acuerdo a ello envuelve todos los tipos de estructuras que ellos conllevan, ¿no? En condiciones fisiológicas, el líquido pleural es un ultrafiltrado, ¿sí? Y su cuantía normal aproximadamente es de 0,15 mililitros por kilogramo de peso para cada hemitórax. O sea, como verán ustedes, es una mínima cantidad que existe en el espacio pleural. Cabe indicar que cuando nosotros hacemos una ecografía, se puede observar pues una película de líquido pleural que es alrededor de 3 milímetros en el 30% de las personas sanas, ¿no? Ahora, la acumulación de mayor cantidad de líquido nos va a dar lugar pues a un síndrome de derrame pleural, lo que conlleva este tema, ¿no? Que puede ser una manifestación de enfermedades sistémicas. Ya lo vamos a ver más adelante. Normalmente va a existir una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural, tal como les dije anteriormente, que viene a ser, pues, dentro de su composición, un ultrafiltrado del plasma. Y estas dos mucosas actúan como membranas semipermeables, de tal forma que la concentración de pequeñas moléculas, por ejemplo, como la glucosa, es, en cuanto al valor, similar al plasma. O sea, el valor de la glucosa, tanto en el líquido pleural como en el plasma, son similares. Mientras que existen concentraciones de macromoléculas, como la albúmina, que sí es considerablemente menor que en el plasma. Son datos que nosotros tenemos que manejar para posteriormente llegar a un diagnóstico muy certero, ¿no? Ahora, el líquido pleural, respecto a su volumen, es pequeño, como les dije anteriormente, pero está entre 5 a 15 ml, ya en condiciones normales. Y se puede producir una entrada continua de líquido a la cavidad pleural que se va reabsorbiendo poco a poco. ¿Correcto? Respecto a la definición, podemos indicar que todo acúmulo de cantidades clínicamente detectables se considera anormal. Si tenemos nosotros un derrame pleural mínimo, pues no lo consideramos como un derrame pleural. Sin embargo, ¿cómo definimos al derrame pleural? Como la acumulación de líquido dentro del espacio pleural, por encima de su valor normal, obviamente. Y puede indicar la presencia de una enfermedad pleural, puede ser pulmonar o extrapulmonar, dependiendo del órgano que va a producir el derrame pleural, que lo vamos a ver más adelante. En algunos casos, la etiología del derrame pleural es evidente desde el punto de vista clínico, pero en otros casos es incierto, como en otras patologías que lo vamos a ver. Ahora, existen algunos mecanismos del derrame pleural. Son varios. Entre ellos tenemos el aumento de las presiones hidrostáticas. Este mecanismo es muy importante porque eleva las presiones capilares. O sea, a razón de que se elevan las presiones capilares de la circulación pulmonar, aumenta la presión hidrostática.
Entonces, ¿en qué patologías vamos a ver? En patologías que dan un trasudado, como la insuficiencia cardíaca, la pericarditis constrictiva, el taponamiento pericárdico y sobrecargas de volumen. Tenemos el otro mecanismo que es el descenso de la presión oncótica en la microcirculación. En realidad está debido a la gran capacidad de reabsorción de la circulación linfática. Según la literatura, dice que se reabsorbe hasta 30 veces el volumen de líquido pleural formado diariamente. Este mecanismo se puede observar o es secundario, derrame, al síndrome nefrótico, a cuadros de desnutrición o hepatomegalías o hepatopatías crónicas. También tenemos el aumento de la presión negativa del espacio pleural. Ocurre generalmente cuando hay una atelectasia pulmonar masiva, o sea, una obstrucción, y es dudoso que por sí sola dé lugar a un gran derrame sin que exista una causa sobreañadida. También tenemos el aumento de la permeabilidad en la microcirculación. Generalmente este mecanismo se produce cuando la pleura está implicada en el proceso patológico y da lugar a exudados también. Los ejemplos en este caso son las pleuresías inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, inmunológicas. También vemos en cuadros de derrame paraneumónico, tuberculoso, y es secundarismo al tromboembolismo pulmonar, colagenosis, síndrome de Dressler, etcétera, ¿no? Por último, tenemos el deterioro del drenaje linfático. Este es un mecanismo responsable de la persistencia del derrame pleural. Existe un bloqueo linfático que va a producirse en la misma zona subpleural o en el mediastino y va a comprometer la reabsorción del líquido. Generalmente este mecanismo es de origen tumoral. Existe una rotura del conducto torácico que va a provocar un quilotórax, por ejemplo, ¿no? Otras causas de este mecanismo es la sarcoidosis, el derrame post-irradiación y el síndrome de las uñas amarillas. Entonces, en pacientes neoplásicos vamos a ver un deterioro del drenaje linfático. O sea, ese va a ser el mecanismo en estos pacientes. Por último, tenemos el movimiento del flujo desde el peritoneo, ¿no? Este se produce a través de los linfáticos diafragmáticos y de defectos diafragmáticos de pequeño tamaño. Aquí tenemos el derrame pleural secundario a una asitis, a una obstrucción urinaria, al síndrome de Meigs y a procesos pancreáticos. Muy bien. Respecto a la sintomatología, podemos indicar que sí, pues la sintomatología es bastante importante en la parte clínica y los síntomas más frecuentes se van a relacionar generalmente más con la enfermedad de base que origina el derrame pleural. Sin embargo, el paciente generalmente a la consulta viene con un dolor pleurítico, ya que está asociado al proceso inflamatorio pleural. Este dolor a veces es irradiado al abdomen por el compromiso pues, de los nervios intercostales y generalmente aumenta o exacerba este dolor con la respiración profunda y la tos. Entonces el paciente manifiesta un dolor a nivel de tórax y dependiendo de dónde esté el líquido, manifiesta si es izquierdo o derecho. También otro síntoma muy propio de este cuadro es la tos seca. Es improductiva y es ineficaz, dice, y debido a inagitación pleural, tanto en la pleuritis seca como en el derrame pleural, ¿no? El neumotórax, por ejemplo, en relación a inflamación pleural o por compresión parenquimatosa. Entonces, es otro síntoma muy típico del derrame pleural. También tenemos cuadros de disnea. ¿Por qué? Porque disminuye pues, los volúmenes pulmonares, por razones obvias, ¿no? Si está ocupado de líquido, entonces este líquido va a presionar la cavidad pleural y esto nos va a ocasionar disnea. Generalmente se presenta más en derrames cardiogénicos, paraneumónicos y tuberculosis. También se ha visto
síntomas como la fiebre y la expectoración, que son más habituales en los derrames paraneumónicos, ¿no? Cabe indicar que la primera cuestión que se debe contestar cuando se descubre un derrame o la interrogante que nosotros debemos tener frente a un derrame pleural es si se trata de un trasudado o de un exudado. Los trasudados, como ven ustedes, van a resultar de un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, tal como vimos anteriormente, esto en la circulación pulmonar o sistémica, mientras que los exudados se dan por el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, tomen en cuenta la diferencia entre trasudado y exudado. Ahora, si el derrame pleural es un trasudado, no se requieren procedimientos diagnósticos adicionales. Eso también es importante que tomen en cuenta, ya que generalmente la causa de una insuficiencia, de un trasudado, es una insuficiencia cardíaca en un 80% o una cirrosis hepática. Entonces, lo que tenemos que nosotros manejar es el problema cardíaco o el problema hepático, que es el problema de base para que dé este trasudado. ¿Cómo diagnosticamos nosotros un derrame pleural? Principalmente, al margen de la clínica, nosotros nos apoyamos bastante en la radiografía de tórax, ¿no? Postero anterior y lateral. Una vez que tenemos una radiografía de tórax muy sugestiva de un derrame pleural, pedimos una ecografía torácica. Y esta ecografía torácica debe ser con cuantificación para ver el volumen de líquido pleural que tiene el espacio pleural en el paciente. Luego ya se hacen los análisis de líquido pleural previa toracocentesis, ¿no es cierto? También tenemos las tomografías con contraste venoso y angiografías, pero básicamente lo que más se utiliza es, al margen de la clínica, la radiografía de tórax, luego viene la ecografía torácica con su cuantificación y una vez que tenemos un volumen considerable, que existen dos escuelas, ¿no? Una que dice que es de 400 ml a 500 ml para hacer una toracocentesis. Entonces, una vez que hacemos la toracocentesis, hacemos ya los análisis respectivos del líquido pleural. Aquí tienen un cuadrito donde ustedes pueden apreciar la composición normal del líquido pleural, ¿no? Las células, el volumen, las células mesoteliales, que es de 3 al 70%. Miren los monocitos entre 70 y 75, linfocitos de 2 a 30%. La albúmina, la glucosa que está en valores muy similares al del suero, ¿no? Ahora, para hacer el estudio del líquido pleural es muy importante tomar en cuenta la celularidad, ¿no? de este líquido pleural. Por ejemplo, si tenemos los leucocitos mayor a 10.000, es muy sugestivo de un exudado. Pero si es más de 25.000, estamos considerando un empiema, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos que en el estudio del líquido pleural existen los polimorfos nucleares elevados, entonces eso nos conlleva a una inflamación aguda, a un empiema, un derrame paraneumónico o un TEP. Ahora, la presencia de más de 50 de mononucleares es más típico en procesos inflamatorios crónicos, como las neoplasias, los linfomas y la enfermedad que más nos hace doler la cabeza, que es la tuberculosis, ¿no? La presencia de eosinófilos se asocia con la existencia de aire o sangre en la cavidad pleural. Es muy importante que tomen en cuenta los eosinófilos. Sugiere también reacción a fármacos, por ejemplo, hay algunos diuréticos, algunos fármacos que tienen que ver con la parte cardíaca, la nitrofurantoína con la parte urinaria, van a producir este tipo de eosinofilia. También la asbestosis, las enfermedades parasitarias, sarcoidóticas, autoinmunitarias y micóticas. Respecto a la presencia de matíes, por ejemplo, un recuento mayor a 100.000, sugiere pues es un líquido pleural de origen traumático, pero también podría ser neoplasia.
Y si es un mayor, si es mayor del 50%, ya es sistémico, ¿no? Los derrames pleurales neutrofílicos podemos observar nosotros en los procesos inflamatorios agudos que van a afectar a la pleura y donde predominan los neutrófilos en un mayor a 50%. Una de las causas principales de la presencia de neutrófilos en el líquido pleural es la neumonía, también el embolismo pulmonar, patologías abdominales como las pancreatitis, el absceso subfrénico, infecciones víricas o la tuberculosis en una fase aguda, neoplasias y exposición a asbestos, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros saber diferenciar de acuerdo a la celularidad qué probables causas nos podría estar ocasionando, por ejemplo, en este caso, los neutrófilos elevados. Y en esta figura que ustedes ven a la derecha, vemos pues una toracocentesis, como ven ustedes, están allí extrayendo el líquido pleural para una prueba de laboratorio. O sea, es una intervención diagnóstica en este caso. Los derrames pleurales linfocitarios, entonces la linfocitosis va a tener mucha importancia en el diagnóstico diferencial de un exudado, ya que indica su naturaleza crónica. Entonces, ante un exudado de predominio linfocitario, los dos principales diagnósticos a considerar son el cáncer y la tuberculosis. El 90% del derrame pleural es tuberculoso y el 80% de estos cuadros viene un derrame pleural maligno con linfocitos. Entonces, si nosotros tenemos en un resultado de laboratorio linfocitos elevados por ya, entonces tenemos que estar sospechando de un cuadro tuberculoso o de un cuadro de neoplasia. Existen causas menos frecuentes de exudados, ¿no? Por ejemplo, un derrame pleural post cirugía cardíaca en su fase tardía, la embolia pulmonar, el quilotórax, la pleuritis reumatoide crónica, el síndrome de las uñas amarillas, sarcoidosis, el rechazo agudo de un trasplante pulmonar, todos ellos nos conlleva a un derrame pleural linfocitario. Muy bien. Ahora, respecto a los derrames pleurales eosinofílicos, podemos considerar que el derrame pleural por eosinófilos contiene más de un 10% de eosinófilos en el líquido pleural. Eso tomen en cuenta. Y las distintas series. Las 3/4 partes de los derrames pleurales eosinofílicos se deben a infecciones paraneumónicas, tuberculosis, neoplasias y causas desconocidas. Las etiologías potenciales en derrame pleural eosinofílico podemos observar en neumotórax espontáneo y traumatismo, ¿no? Que los pacientes que han tenido un trauma de tórax, por ejemplo, van a tener eosinófilos disparados, ¿no? El derrame pleural asbestósico benigno, infecciones parasitarias, fúngicas y virales. Acuérdense de que en un hemograma el eosinófilo, solamente para recordarles, está elevado en procesos parasitarios y en procesos alérgicos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con los parásitos acá. Como les decía, fármacos, embolia pulmonar, cirugías, cirugías de bypass coronario, sobre todo en la parte cardíaca, enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide y vasculitis, el síndrome de Churg-Strauss, infecciones abdominales, insuficiencia cardíaca, cirrosis, enfermedades pancreáticas y sarcoidosis. Se dice que cuanto mayor es el porcentaje de eosinófilos en el líquido pleural, por ejemplo, mayor al 40%, menor es la probabilidad de una neoplasia. Eso es importante, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el recuento de Matías. Existe una interrogante por cáncer, por trauma, embolia pulmonar, ¿no? Se requieren 5.000 a 10.000 hematíes por milímetro cúbico un líquido pleural para que tenga una apariencia rojiza, ¿ya? Tan solo un ml de sangre, dice, en un derrame pleural de tamaño moderado es capaz de producir un líquido pleural cero hemático, lo que nos llevaría a confundir un diagnóstico, pues, ¿no? El valor diagnóstico de los derrames pleurales cero hemáticos va a ser limitado
en un 15% son trasudados globalmente y una tercera parte son exudados. Entonces, una concentración de hematíes en el líquido pleural superior a 10.000 se observa en el mayor al 75% de los en personas que tienen un post-trauma. Y si es en un 60% de aquellos pacientes secundarios a un embolismo pulmonar y en el 40% de derrame pleural maligno, ¿ya? Sin embargo, en la mayoría de nuestros pacientes que manejamos, cuando tenemos un líquido pleural cero hemático, prácticamente al margen de la clínica, obviamente, tenemos nosotros que basamos bastante en la clínica. Si es un politraumatizado, obviamente va a venir de ahí, ¿no? Un paciente que tiene fractura a nivel de tórax. Pero si no fuera así, con una edad, una persona de la tercera edad, entonces estamos viendo o podríamos estar sospechando de un paciente con un NMA. Un derrame pleural de esas características va a sugerir tres posibles diagnósticos: cáncer, traumatismo y embolia pulmonar. Entonces, para resumir. La adenosina desaminasa también, cuando tenemos en un derrame pleural superior a 35 unidades internacionales, va a tener un 93% de sensibilidad, ¿ya? Para un cuadro de tuberculosis en un exudado linfocitario. La mayoría de los falsos positivos de ADA se han descrito en derrames pleurales paraneumónicos y en empiemas, a diferencia de los derrames pleurales tuberculosis. Entonces, predominantemente neutróficos, ¿no? Aproximadamente el 45% de los derrames pleurales paraneumónicos complicados no son purulentos, el 70% son empiemas, el 10% son de origen maligno, ¿ya? Cuando las concentraciones de helada son extremadamente elevadas, de lo mayor a 250, directamente tenemos que sospechar de un empiema, ¿no? Y sobre todo por la coloración, es medio lechoso el líquido pleural que uno saca de una toracocentesis. El pH. En condiciones fisiológicas, el pH del líquido pleural es alcalino, está entre 7.6 a 7.66. Esto porque existe una acumulación en el bicarbonato dentro de la cavidad pleural, obviamente. Ahora, los trasudados pleurales tienen un pH que suele variar entre 7.40 a 7.55. Y en la mayoría de los exudados, el rango va a oscilar entre 7.30 y 7.45. Sin embargo, existen algunos derrames pleurales exudativos con un pH menor a 7.30, que nos va a dar nos va a representar pues, una acumulación sustancial de iones de hidrógeno en el espacio pleural. Continuando con el pH, la etiología de estos derrames suelen asociarse con un bajo contenido de glucosa, ¿ya? Y en estos casos va a incluir un derrame pleural paraneumónico complicado, empiemas, derrames pleurales malignos, tuberculosos y secundarios a colagenopatías como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. También se ha visto en roturas esofágicas, donde hay empiema anaeróbica. El único derrame pleural transudativo, aunque también puede cumplir ciertos de exudado, con pH menor a 7.30 es el urinotórax, ¿no? O sea, la migración de una orina ácida desde la cápsula de un riñón hacia el espacio pleural. ¿Se ha visto casos? Escasos, felizmente. Entonces, respecto a la glucosa dentro del derrame pleural, dijimos que tanto el valor de la glucosa en el líquido pleural como en la parte serológica es igual. Entonces, si hay una glucosa baja en el líquido pleural menor a 60, es similar al de un pH bajo. ¿Ya? Las concentraciones disminuidas de glucosa con cifras
indetectables son propios de un derrame pleural paraneumónico complicado. Entonces, es importante ver la glucosa en cuadros de paraneumónicos complicados, en empiemas. O sea, estos pacientes van a venir pues con fiebre, con todo un cuadro muy típico de una neumonía, ¿no? También se ha observado en derrames pleurales reumatoides, ¿no? En un 70% a 80%. En el derrame pleural paraneumónico existen concentraciones de glucosa en el líquido pleural menor a 60 miligramos por decilitro, ¿ya? Y esto nos ayuda, pues, para tomar decisiones terapéuticas. Respecto a la citología, un primer estudio citológico es positivo en un 50% de los derrames pleurales malignos. Sin embargo, a veces existen, no diré colegas, pero que nos piden hacer nuevamente una toracocentesis con su biopsia, etcétera. Eso no nos va a conllevar a mejorar el 50%, más al contrario. Si se remite una segunda muestra para análisis, la rentabilidad global se incrementa solamente un 10%. En total, la suma sería 60%. No es muy útil en las citologías adicionales. O sea, aparte de que es traumático, pues, ¿no? Hacer una biopsia pleural a una persona y ingresar con una aguja de Abrams, ¿no? Por otro lado, el hallazgo en el líquido pleural de macrófagos alargados en forma de renacuajo va a ser muy típico de un derrame pleural reumatoide, ya en un 60%. Los cultivos, la tinción de Gram, los cultivos de líquido pleural en medios aerobio y anaerobio, van a tener un interés solo si se sospecha de una etiología bacteriana. Los microorganismos que existen confirman el diagnóstico y permiten dirigir una terapia adecuada, ¿no? Antimicrobiana, ¿no? Y se considera una indicación para colocar un tubo de drenaje pleural. Sin embargo, el drenaje pleural, como lo vamos a ver más adelante, generalmente se coloca cuando tenemos un volumen por encima de 1500, 2000 ml. Ahora, la rentabilidad de los cultivos bacterianos parece superior si el líquido pleural se inocula infraesclerocultivos. Eso sí, cuando un tumor afecta a la pleura, el estudio citológico puede determinar en aproximadamente el 50% de los casos. Muy bien, acá tenemos un cuadro pequeño donde es un sinóptico, ¿no? Donde vemos que el análisis de líquido pleural puede ser inicialmente si es pus, es un empiema y se hace un cultivo. Si fuera sangre, tenemos que ver el hematocrito, pues, del líquido pleural, versus el hematocrito del suero. Si es mayor a 0,5, es un hemotórax. Si no, es un cáncer, un traumatismo, una embolia pulmonar, tal como lo hemos descrito anteriormente. Ahora, si el análisis de líquido pleural cumple con criterios de Light para un exudado, ¿no? Entonces hay que hacer, hay que sospechar de una insuficiencia cardíaca o de una enfermedad pancreática. Y si fuera pancreática, inmediatamente vamos a ver o se va a observar que hay amilasa en el líquido pleural. Entonces, si los criterios de Light no cumplen con un exudado y es un trasudado, entonces hay que ver el gradiente de albúmina y, y bueno, pues que tiene, como les decía anteriormente, va a haber una sospecha de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los exudados también nos muestran los linfocitos. Si son mayores al 50%, hay que considerar un cáncer y si es neutrófilos a un 50%, considerar un derrame pleural paraneumónico. Este cuadrito nos va a mostrar pues las patologías, ¿no? Que es un exudado y un trasudado. Por ejemplo, si nosotros vemos en los criterios del aire, los criterios del aire nos, nos resuelve que es un exudado, entonces tenemos que sospechar de un proceso infeccioso, neoplasias, de un derrame paraneumónico, embolia pulmonar, colagenopatías, ¿no? Infartos agudos de miocardio,
Miren, los medicamentos, tal como les decía hace rato, la nitrofurantoína, la miodarona, metotrexato, ¿no? Los que usan bastante los amigos de dermatología, ¿no? Beta bloqueadores. Ahora, si es un trasudado, entonces generalmente es una falla cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, diálisis peritoneal, hipoalbuminemia, atelectasia, todo lo que ustedes pueden observar ahí. Bien, estos son los criterios de LAI. Es una forma muy didáctica como nosotros tenemos que sacar el trasudado y verse el exudado. En las escuelas antiguas se decía que el paciente tenía que tener una diferencia entre la proteína del líquido y la proteína del suero, junto con el LDH del líquido y el suero, ¿no? Y el LDH debería ser, los tres valores deberían coincidir para que sea un trasudado o un exudado. Ahora ya no. Suficiente con el LDH o la proteína que sea, mire, por ejemplo, en proteína 0.5, o sea, menor a 0.5, ya lo denominamos o catalogamos como un trasudado. Y si es un exudado, vamos a ver que el valor va a ser a 0.5, mayor, ¿no? En el LDH es menor a 0.6 en un trasudado y en un exudado es mayor a 0.6. Solamente es un poquito de matemáticas, nada más. Ya casi para terminar, los errores frecuentes en la interpretación del líquido pleural, tenemos que, no debemos nosotros aventurar, dice el diagnóstico de un exudado por la apariencia macroscópica del líquido pleural. No hagan eso. Diagnosticar un hemotórax por la manera en presencia de un líquido, de un derrame pleural de apariencia hemorrágica, tampoco. Si no conocemos el hematocrito, no nos aventemos a dar un diagnóstico preciso. Ahora tenemos que analizar las características bioquímicas de un líquido pleural francamente purulento. Entonces eso conlleva a llevar al laboratorio. Pero a veces por las características físicas, por ejemplo, un empiema es como una leche condensada, algo así. Entonces podemos estar sospechando. Ahora, solicitar cultivos de líquido pleural de forma sistemática, aunque no exista sospecha clínica de infección del espacio pleural, tampoco se puede, no deberíamos hacerlo. Tampoco solicitar rutinariamente una tinción de Sion-Nielsen para una TB, por ejemplo. Indicar la colocación de un tubo de drenaje torácico cuando el pH del líquido pleural es menor a 7.2, que no es secundario a una neumonía. Entonces, vean esas cosas, ¿no? Y bueno, acá nuevamente las causas de trasudado y exudado. Muy bien, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, les agradezco por vuestra atención. Muy bien, en vista de que no tenemos ninguna pregunta o interrogante, solo quiero agradecer a toda la concurrencia. Parece que aquí hay uno. ¿Cuánto el examen por TB pleural? El cultivo puede ser superado por las pruebas moleculares. No, usted, ya. En la pregunta dice, doctor, en cuanto al derrame por TB pleural, ¿el cultivo puede ser superado por las pruebas moleculares? Para diagnosticar una TB pleural, primero, al margen de la toracocentesis, tenemos que hacer nosotros una biopsia. Y con la biopsia ya nosotros aseguramos que es una TB pleural. Y el cultivo, pues no lo pasamos al segundo plano, una vez que ya tengamos el resultado, con un Gene Expert, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta?
¿Y cuál es el pequeño cuadro? Bueno, el hada no es concluyente, por si acaso, colega. Entonces tenemos que para una TB pleural, nuevamente le digo, primero extraer el líquido pleural y luego hacer una biopsia inmediatamente. Entonces, en la biopsia, el patólogo es quien nos va a definir si es una TB pleural. El test de Adam no es muy concluyente, eso sí le digo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, no habiendo más preguntas, solo queda despedirme, deseándoles que pasen una bonita semana a todos y gracias por vuestra atención.